basarse en el arrepentimiento y en tener fe. ¿Verdad, hermanos? En hacer la voluntad de Dios. Entonces no es injusto que estos pseudocristianos terminen engañados por el poder sobrenatural de ángeles caídos y eso los lleve a perder su vida eterna. Pero uno puede ver que ellos gustosamente han escogido asumir esta religión incorrecta, en donde ellos manifiestan una apariencia de religiosidad, pero a la final es una religión autoinfligida, es una religión que está dentro de su cuerpo y jamás sale de su cuerpo. Y por eso ellos terminan adorando algo que es incorrecto, a una estatua, a un ser humano, o inclusive adorando sensaciones químicas en su propio cuerpo, creyendo que son señales de Dios. Plop. En esto vemos, hermanos, que estos pseudo cristianos son reprendidos por querer hacer su voluntad y no querer hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas y luego le hagas oraciones a Dios. Pero estas personas no quieren ese proceso. Ellos quieren un proceso distinto, donde van a una estatua o donde una virgen o donde el pastor los unge con un supuesto falso Espíritu Santo. Plop. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros podemos ver claramente la diferencia entre la falsa religión y la correcta. La falsa religión tiene una adoración que proviene de lo interno, del propio cuerpo. El ser humano que tiene esta falsa adoración no presenta ante Dios un sacrificio agradable a Dios, sino que se conforma con las señales y prodigios que puede ver o sentir. Esto pareciera como que injusto, pero no lo es, ¿verdad, hermanos? Y si estudiamos la palabra de Dios, podemos ver que Dios es plenamente justo, porque son personas que se autoengañan. Y nosotros vemos que esto está advertido claramente en la ley de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Miremos entonces la advertencia de Dios en relación a estos milagros, señales y maravillas que ocurren en la cristiandad. Inclusive son prodigios que engañan o que engañarán hasta los elegidos. Y es algo que es muy frecuente de ver en la iglesia evangélica, donde los falsos profetas o pastores hacen hasta sanaciones. Y sin embargo, sí inducen al pueblo a no guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y es que de esa forma ellos logran hacer caer en error a los cristianos que no están apercibidos, y ellos, en vez de arrepentirse, siguen sosteniendo sus pecados, porque al ver estos milagros en sus congregaciones, creen que están en la religión correcta y que Dios aprueba su comportamiento, a pesar de que es totalmente incorrecto y contrario a los mandamientos de Dios. Miremos esto, hermanos. El vínculo que una persona o cristiano debe hacer con Dios no es un vínculo entre su cuerpo y su voluntad, sino entre el ser, el yo y Dios.
es un vínculo externo, es un vínculo que sale de nosotros y que hace que el ser humano se someta a la voluntad de Dios. De esa manera queda establecido el vínculo entre Dios y el ser humano. De esta forma, hermanos, nosotros vemos que queda roto ese círculo vicioso, esa serpiente tortuosa. Pero ¿qué pasa con estos cristianos que ellos no quieren arrepentirse, no quieren someterse a la voluntad de Dios, sino que buscan forzar una experiencia religiosa? Quieren una confirmación de que su estilo de vida es correcto, aunque no lo es, pero al ver un milagro, ellos piensan que no han hecho nada malo y que es cierto que ahora pueden violar la ley de Dios flagrantemente y que nada puede pasar. Nosotros vemos un caso muy claro de este tipo de comportamiento orgulloso en el rey Saúl, quien decide hacer holocaustos a Dios por sí mismo, es decir, tratar de hacer que ocurra un milagro a la fuerza, a pesar de que su comportamiento es errado. Es de locos, hermanos. Leamos en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 11 al 13. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿Someterse a la voluntad de Dios o andarnos en religiones? Andarnos haciendo sacrificios, holocaustos, bailes, comiendo galletas. ¿Verdad, hermanos? Es que está tan claro. Es un ejemplo totalmente clarísimo del error de la mayoría de cristianos, en el cual ellos forzan una religión que no sirve para nada. Y es lo que hizo el rey Saúl. Él pretendió establecer su propia religión, imponer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios, porque ya Dios le había dado un mandamiento que él debía obedecer. Y en este caso, el rey Saúl decidió más bien adorar, como dicen los evangélicos. Venimos a adorar. No se trata de adorar, ¿verdad? Se trata de humillarte a la voluntad de Dios. Se trata de que tú entiendas que es mejor obedecer la ley de Dios que andar en religiones. Entonces es un problema que parece que no puede ser entendido por la mayoría de cristianos. Y por ejemplo, cuando una persona tiene una crisis, una calamidad, un problema en la vida, o esta persona está agobiada por un dolor profundo, antes de buscar humillarse ante Dios y someterse a la voluntad de Dios, lo que esta persona quiere es forzar que la presencia de Dios se revele en su vida. Entonces buscan desesperadamente hacer algo que los lleve a tener una experiencia religiosa. Y por eso ese tipo de personas no es agradable a Dios. Y es lo que hace el pseudo cristiano. Él coge o toma como excusa su religión para imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Es algo bastante torcido, ¿verdad, hermanos? Miremos y entendamos esto, que el primer ser humano en tener esta forma de comportamiento, donde él no quiso someterse a la voluntad de Dios, sino que más bien quiso establecer su propia religión, fue Caín. Y está tan claro ahí. Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Miremos, hermanos, lo que es tener tan cerca a Dios como lo tuvo Caín, y inclusive caer en ese error, en donde uno a primera vista pudiera pensar, pero bueno, ¿cómo es posible que Caín cayera en este error teniendo a Dios tan cerca? Y es que pareciera que Caín está haciendo un esfuerzo para agradar a Dios. Si tú miras la forma de comportarse de Caín, puedes ver a cualquier cristiano del siglo XXI que trata de hacer su propio esfuerzo para agradar a Dios. Pero uno puede ver en la misma narrativa del pasaje bíblico que Caín ya estaba en pecado. Dios quería que Caín se arrepintiera, pero Caín buscó imponer su propia voluntad a través de una forma de religiosidad. Caín quiso traer ofrendas a Dios, algo que hoy en día, si lo hiciera cualquier cristiano, la mayoría de personas pensarían que es un buen cristiano, que le trae ofrendas a Dios. Pero estas personas que piensan así, no leen la Biblia o no la entienden. No sé qué pueda pasarles. Sin embargo, lo que uno puede ver es que de nada vale esas ofrendas que tú lleves a Dios si tú quieres imponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. En este caso, por eso es que Dios no aceptaba la ofrenda de Caín, y por eso sí aceptaba la ofrenda de Abel. Porque a la final la intención de Caín era imponerse sobre Dios sin que tuviera que arrepentirse de sus pecados. Por supuesto que Dios no podía aceptar la religiosidad de Caín. Parece mentira que aún hoy en día, no solo cristianos, sino inclusive los judíos, sigan llevando frutas como ofrendas a Dios. ¿Verdad, hermanos? Es decir, imitan a la perfección a Caín. Sin embargo, otros cristianos quieren mostrarse adorando a Dios y teniendo experiencias religiosas, pero no se someten a la voluntad de Dios. De nada sirve nada de lo que hacen. Recordemos cómo por ahí vimos a un hermano precisamente que estaba en este ministerio y que se fue a un ministerio de una congregación judía a bailar con frutas en la mano. Es lo que hacía Caín. Es de locos, hermanos. Leamos en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí los humildes no son los pobres o personas que no tienen nada de dinero. Los humildes son aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que guardan sus mandamientos. Pero además de todo, son los que esperan a Dios y no andan desesperados buscando que Dios se les aparezca a través de un milagro o mostrando alguna señal. Nosotros podemos ver claramente este error. No solo en las religiones paganas, sino también dentro de las religiones cristianas, entendiendo que aquellos que buscan señal son precisamente quienes buscan imponer su voluntad sobre la de Dios. Por esto entendemos lo que Jesús trataba de explicarle a los fariseos, lo cual ellos nunca pudieron entender. Leamos en Marcos capítulo 8, versículo 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo